Es un órgano es un órgano pequeño que está localizado en la silla turca, que es parte del hueso esfenoides, que más o menos mide 1 centímetro, que se va a estar cerca del hipotálamo, en la parte superior del hipotálamo, que está conectado por el tallo hipofisario. Acá ven la glándula hipofisaria, la hipófisis anterior, la hipófisis posterior, que tienen origen embriológico diferentes. La hipófisis posterior es una prolongación del cerebro y la hipófisis anterior es una evaginación del pecho de la boca, que se denomina la bolsa de Rathke, la cual va a ir ascendiendo y se va a localizar en esta región junto a la neurohipófisis, ¿no? Acá en la parte superior tenemos el hipotálamo, intermedio tenemos el tallo hipofisario, y ven que están ricamente vascularizadas, ¿no? La arteria hipofisaria superior, hipofisaria inferior, y un plexo venoso muy abundante. Entonces ven la hipófisis anterior, ricamente vascularizada, los plexos venosos, que es por donde se van a transportar las hormonas hipotalámicas para estimular las hormonas de la adenohipófisis. En cambio, la hipófisis posterior son prolongaciones de neuronas que van a depositar sus hormonas a nivel de la neurohipófisis para poder ser liberadas. Entonces, en el hipotálamo se producen una serie de hormonas que tenemos en la parte superior: GnRH, TRH, GHRH, CRH, que estos van a estimular a las células hipofisarias para producir las hormonas. GnRH va a estimular a las células hipofisarias para producir tanto FSH como LH, mucho más acción sobre LH que sobre FSH. TRH para estimular la producción de TSH, y también la TRH tiene un efecto de estimular la prolactina, o sea, no es la hormona que estimula la prolactina, pero TRH tiene efecto de estimular la liberación de prolactina, y esto se puede ver, por ejemplo, en el hipotiroidismo primario, donde aumenta TSH y TRH. Puede haber en el hipotiroidismo primario, por aumento de TRH, puede haber hiperprolactinemia. La GHRH, que va a estimular a la hormona de crecimiento, y la CRH, que va a estimular la producción de ACTH. Estas son las hormonas estimulantes. Y también hay hormonas inhibidoras, en este caso la somatostatina, que es la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, y la dopamina, que es la hormona inhibidora de la prolactina, ¿no? Entonces, todos tienen un efecto estimulante, excepto hormona de crecimiento, que tiene tanto un efecto estimulante como inhibitorio, y la prolactina, que tiene básicamente un efecto, una hormona inhibidora. Las hormonas hipotalámicas, acá tenemos estructura, y lo que habíamos mencionado, TRH es el más pequeño, solamente tiene 3 aminoácidos, que estimula principalmente TSH, pero también tiene un efecto estimulante sobre la prolactina. GnRH es un decapéptido, estimula el HFSH. CRH, que estimula ACTH a través de la producción de una hormona más grande que la melanocortina. GHRH y la hormona inhibidora, ambas que van a tener efectos sobre la liberación de la hormona de crecimiento. Y la dopamina, que tiene básicamente efecto inhibitorio sobre la prolactina. Entonces, la hipófisis, inicialmente hace muchos años se pensaba que era el órgano que controlaba todas las hormonas en el organismo, pero luego se vio que la hipófisis es controlada por el hipotálamo, y actualmente se sabe que el hipotálamo es regulada por una serie de factores, neurotransmisores, inhibitorios y estimulatorios a nivel central, que van a actuar sobre el hipotálamo. La estructura pequeña, está en la base del cerebro, dentro de la silla turca. El hipotálamo va a estimular la hipófisis y se van a conectar a través de vasos sanguíneos y por fibras nerviosas. Acá vemos en el lado derecho estas neuronas que están de color verde, que van a ir, vienen por el infundíbulo y van a liberar su producción, su hormona, a nivel de la neurohipófisis. Esto no va por el torrente sanguíneo, simplemente es por el trayecto de la neurona. En cambio, la adenohipófisis sí está el plexo venoso, que es por donde van a viajar las hormonas hipotalámicas para llegar a la adenohipófisis y ejercer su efecto que corresponde. Entonces, la hipófisis tiene un lóbulo anterior, lóbulo posterior,
el tallo del infundíbulo, y también puede haber un rezago del lóbulo intermedio, que es mucho más evidente en animales inferiores, y en humanos puede haber como un rezago del lóbulo intermedio. Y acá tenemos el amarillo, la negrohipófisis, que es prolongación del cerebro, y color naranja es la adenohipófisis. Esto está a nivel de la silla turca, que es el hueso del esfenoides. Acá tenemos una representación de silla turca y ven que muy cercano están los senos cavernosos, donde por su vecindad puede, el crecimiento por tumores de las hipófisis puede comprometer las partes laterales del seno cavernoso, donde se encuentran la arteria carótida interna y nervios paracraneales, tercero, cuarto, sexto y algunas ramas del quinto. Pero todo eso van a estar en los senos cavernosos. La hipófisis va a desaguar, desembocar su sangre hacia el seno cavernoso y de allí se va hacia la vena yugular y se distribuye a todo el organismo. Entonces, cuando hay un crecimiento paracelar de un tumor hipofisario, puede comprometer la arteria carótida, puede comprometer paredes craneales. Si hay un crecimiento infracelular para abajo, va a romper el piso, está en comunicación con el seno esfenoidal y puede haber rinorraquia. Y si crece hacia arriba, en la parte superior, tenemos el quiasma óptico y puede haber compromiso de la visión, ¿no? Entonces son las relaciones de la hipófisis con estructuras vecinas. Entonces el lóbulo anterior y la adenohipófisis son estructuras que se derivan del techo de la boca. Hay una invaginación de la faringe primitiva, que es la bolsa de Rathke, en la tercera semana de desarrollo, es una etapa muy temprana, va a haber esa invaginación y esto va a progresar hacia arriba en sentido craneal y va a entrar en contacto con el neuroectodermo primitivo, pierde su comunicación con la faringe y queda junto con la neurohipófisis. Algunas células de la bolsa de Rathke pueden desprenderse, pueden no migrar con el resto de las células para formar la adenohipófisis. Entonces, algunas células se pueden perder en el camino y estas células dan origen al tumor que se llama craneofaringioma, que es un tumor embrionario a partir de algunas células que se desprenden de la bolsa de Rathke. Entonces, al ir creciendo, ponerse en contacto con el neuroectodermo, queda rodeado por los huesos esfenoides y se forma la hipófisis. Y acá vemos el techo de la boca, esto que está en anaranjado, es una evaginación. Por otra parte, el cerebro se va descendiendo, el ventrículo, hasta que llegan a su porción definitiva, la adenohipófisis y la neurohipófisis. Pues acá tenemos la hipófisis anterior y la posterior y al medio lo que correspondería al lóbulo intermedio, que eso habitualmente desaparece, pero podemos encontrar que algunas personas tienen un quiste del lóbulo intermedio, quiste de la parte intermedia. Entonces puede formarse un quiste acá y eso puede crecer y puede dar compromiso de las hormonas, ¿no? Entonces el quiste de la parte intermedia es un quiste que se forma a partir del rezago embrionario donde debería estar el lóbulo intermedio. Entonces las células en la hipófisis hay muchas células de altura muy pequeñitas que habíamos visto que más o menos miden 1 centímetro por todos los lados, ancho, altura y anterior posterior. Pero es una glándula que está muy rica en células. Aparte de que tenga células funcionantes, y acá tenemos somatotropo, lactotropo, corticotropo, gonadotropо, también tiene células no funcionantes, células de sostén, células null, a partir de cuál se pueden formar, dar origen a los tumores no funcionantes, ¿no? Entonces es una estructura pequeña, pero tiene muchos tipos de células. Entonces las células somatotropos son en mayor cantidad, lo mismo que los lactotropos son los más abundantes, por lo que también los tumores más frecuentes son los tumores de lactotropos y somatotropos, que son las más abundantes. Y luego en el corticotropo, el tirotropo en menor cantidad. Acá vemos cómo están distribuidas la hipófisis anterior, la hipófisis anterior y posterior. Las células productoras de CTH están localizadas en la parte intermedia, hormona y prolactina en las partes laterales. Entonces, esto es lo que mencionamos, que son las células que producen. Vamos a ver que tenemos la parte distal, parte ural y parte intermedia, pero vamos a... Entonces, a partir de cualquiera de estas células, funcionantes o no funcionantes,
puede haber una mutación y transformarse en un adenoma. Y si son adenomas en células funcionantes, pues no va a dar un adenoma funcionante dependiendo qué hormona es la que esté produciendo. Y si se produce a partir de células no funcionantes, tenemos los adenomas no funcionantes que van a comprometer por crecimiento. Entonces, las adenomas hipofisarios se van a clasificar en base a las hormonas que son producidas. Entonces, que tenemos de funcionantes o las no funcionantes, que es la que se producen a partir de células células no funcionantes. Los adenomas hipofisarios se clasifican en adenomas productores lactotropos de prolactina, que es la más frecuente, los adenomas productores de prolactina o prolactino. Luego le sigue en frecuencia el adenoma productor de hormona de crecimiento, que nos va a dar cuando no se cierra el cartílago de crecimiento, nos va a dar el gigantismo, y cuando se cierra el cartílago de crecimiento va a dar la acromegalia. Adenoma productor de tirotropina, que nos va a dar un hipertiroidismo secundario, hipertiroidismo por un adenoma hipofisario. Adenoma productor de CTH, que nos va a dar la enfermedad de Cushing. Adenoma de células de gonadotropos, el gonadotropinoma, que generalmente se comportan como no funcionantes porque habitualmente no dan sintomatología porque se producen en personas mayores de 50 años, generalmente en mujeres, por lo cual no se puede diferenciar si el aumento de FSH-LH en las mujeres es por la menopausia o es por el adenoma. Entonces, muchos de ellos son diagnosticados como no funcionantes, solamente cuando se hace la tinción en enfermedad patológica, ahí nos dicen que son células funcionales. Pueden ver también adenomas mixtos o plurihormonales que producen más de una hormona. Los más frecuentes son los adenomas que producen tanto prolactina como hormona de crecimiento. Pero también pueden haber otros que producen tres tipos de hormonas diferentes, hay toda una variedad. Y los adenomas, porque son hormononegativos, a partir de células no funcionales. Entonces, los adenomas hipofisarios, lo que es por mutación de una célula que empieza a crecer, se denominan o microadenomas o macroadenomas. Microadenomas cuando tienen menos de 1 centímetro de diámetro, está dentro de la silla turca, y macroadenomas cuando tienen más de 4 centímetros, y adenomas gigantes cuando tienen más de 4 centímetros de tamaño. Entonces, lo que habitualmente ocurre para que se presente un adenoma son mutaciones en diferentes sitios. Puede ser mutación en la proteína G, mutación en el receptor, pero una mutación que va a ser el que inicie el proceso proliferativo. Pero un pequeño porcentaje, en este caso 3% de adenomas, están asociados con una neoplasia endocrina múltiple, tipo 1. Hay una entidad que son los MEN, en castellano neoplasia endocrina múltiple. Hay varios tipos, 1, 2, 3, 4. El 2 antiguamente se llamaba 2A y el 3 antiguamente se llamaba 2B. Entonces, lo que ocurre en estas neoplasia endocrina múltiple, básicamente el tipo 1, que es donde va a encontrar tumor hipofisario, hay una mutación en el gen MEN1. Y acá va a haber una serie de anomalías que va a haber mutación en el oncogen RAD, sobreexpresión de un oncogen, o van a haber inactivación de un gen supresor, y esto hace que prolifere, ¿no? Entonces, esto ya es familiar, es la neoplasia endocrina múltiple, es poco frecuente, pero son bien caracterizadas. Acá tenemos un corte en que ven un tumor muy grande, puede corresponder, que puede ser un adenoma gigante que se puede encontrar. Entonces, el prolactinoma es el tumor funcionante más frecuente. Pueden ser microadenomas o pueden ser tumores muy grandes. Ahorita en el piso, en el servicio de hospitalización endocrino, tenemos 2 pacientes mujeres que tienen prolactinoma y en las dos mide más de 6 centímetros el prolactinoma gigante, que no es frecuente, pero por coincidencia, en este momento tenemos 2 pacientes con prolactinoma gigantes hospitalizadas en el servicio. ¿Cómo se presenta el prolactinoma? Generalmente es más frecuente en mujeres, personas relativamente jóvenes, y lo que va a dar el prolactinoma es el aumento de la hiperprolactinemia, va a dar básicamente el cuadro de síndrome galactorrea-menorrea. O sea, la prolactina es una hormona que es importante para la lactancia, entonces si está alto va a haber galactorrea. Y la prolactina alta va a bloquear los receptores de la gonadotrofinas en el ovario, lo cual te puede dar una amenorrea.
El síndrome galactorrea-amenorrea es lo más característico. En mujeres generalmente es microadenoma y en varones generalmente es macroadenoma. Ese comportamiento genético. Habitualmente los microprolactinomas no llegan a macroprolactinomas, excepto los prolactinomas gigantes, que esos sí van creciendo e invaden estructuras vecinas. Entonces, en varones no hay un cuadro clínico muy claro, es más sutil. En mujeres sí es más característico la galactorrea, puede haber disminución de la libido y fertilidad o amenorrea. En varones no es muy característico, no hay un cuadro clínico que oriente en el varón. El galactorrea es muy raro que hay en el varón, impotencia y disfunción eréctil, bueno, tiene muchas causas, puede ser también por prolactina alta, el hipogonadismo, disminución de la libido, pero son cuadros que no son muy específicos, ¿no? Entonces, en el varón probablemente por eso es que en el varón demora mucho el diagnóstico y generalmente se encuentran macroprolactinomas. Pero cuando uno encuentra una hiperprolactinemia, puede ser un prolactinoma, pero pueden ser otras causas. Entonces, hay muchas causas de hiperprolactinemia. Por ejemplo, el embarazo o una serie de entidades o medicamentos que pueden dar hiperprolactinemia, tratamiento con estrógeno, insuficiencia renal, hipotiroidismo primario, lesiones hipotalámicas, una serie de medicamentos, compresión del tallo. Entonces, ¿cómo podemos orientarnos? Las elevaciones leves de prolactina, habitualmente el valor de prolactina está alrededor de menos de 20 nanogramos. Cuando el valor es menos de 100, generalmente no es prolactinoma. Hay que buscar otras causas. Si el valor es más de 200, sí es un prolactinoma. Entonces hay que buscar el prolactinoma. Si está entre 100 y 200, puede ser prolactinoma o puede ser por otras causas que no sean prolactinoma, ¿no? Entonces, menos de 100 no prolactinoma, más de 200, 100, 100 y 200 puede o no puede ser. El otro caso de frecuencia son los adenomas productores de hormona de crecimiento. Puede producir, y muchos de ellos producen a la vez prolactina, porque la prolactina y hormona de crecimiento se derivan de la misma célula, la célula somatomamotropa, que eso, en su evolución va a dar células, va a dar células de hormona de crecimiento y células de prolactina. Pero las células que da origen a ambos es la somatomamotropa. Entonces, si en esta célula somatomamotropa se origina la mutación y el crecimiento del tumor, va a dar un tumor que produzca tanto hormona de crecimiento como prolactina. Las manifestaciones de hormona de crecimiento son sutiles. La hormona de crecimiento, ustedes saben, es una hormona anabólica. La hormona de crecimiento tiene efectos directos sobre el organismo, en el cual actúa sobre el nivel del metabolismo de proteínas, carbohidratos, lípidos, factores anabólicos. Y tiene efectos indirectos la hormona de crecimiento sobre el crecimiento. O sea, el crecimiento por hormona de crecimiento no está dado por la hormona, sino está dado por la IGF-1. La hormona de crecimiento actúa a nivel principalmente hepático para estimular la producción de IGF-1 y la IGF-1 va a actuar en el cartílago de crecimiento para propiciar el crecimiento. Entonces, las manifestaciones del exceso de hormona de crecimiento son muy sutiles, que cuando uno diagnostica a un paciente con acromegalia, por lo menos ya tiene 8 o 10 años previos de enfermedad. Entonces, cuando se presentan, habitualmente el adenoma ya es grande en la acromegalia. Acá vemos un gigantismo. Gigantismo se da porque el exceso de hormona de crecimiento se da antes que se cierren los cartílagos de crecimiento. Entonces, la secreción persistente de hormona de crecimiento estimula en el hígado la secreción de IGF-1 y esto, si no se han cerrado los cartílagos, va a propiciar de que ocurra el gigantismo. Y si se ha cerrado el cartílago de crecimiento, ya no puede crecer el hueso en longitud, va a crecer a lo ancho, no va a dar la acromegalia. ¿Sí? También puede presentarse antes que cierre el cartílago, se cierra el cartílago y persiste y nos da la gigantoacromegalia. Que empezó antes que cierre el cartílago, se cerró el cartílago, continuó y nos da la característica de acromegalia. Acá tenemos características de acromegalia, son fácilmente reconocibles, son una nariz ancha, frente prominente, prognatismo, manos anchas. Es claro, pero este ya tiene 8 a 10 años previos de enfermedad. Entonces, el crecimiento acá no se da en longitud, se da a lo ancho. El hueso crece a lo ancho
pero sí, también hay crecimiento de la margen longitud por el aumento de tejidos blandos principalmente. Crecimiento de la mandíbula provoca el prognatismo y son reconocibles cuando ya hay un cuadro clínico claro, ¿no? Acá tenemos una cara muy característico, unos pies, manos en tipo salchichón, entonces es el acromegalia. El otro tipo de tumor son tumores productores de células, productoras de ACTH, células corticotropas. Generalmente son microadenomas, son pequeños, incluso pueden ser no detectables porque puede ser solamente hiperplasia de células. Y esto lo que nos va a dar es el síndrome de Cushing. Y dentro del síndrome de Cushing, cuando se produce por la hipófisis, se llama enfermedad de Cushing. Más o menos representa 10 a 15% de todos los tumores hipofisarios y es más frecuente en mujeres que en varones. Acá vemos un adenoma de nacida turca, la parte que estoy señalando es el quiasma óptico, o sea, no está chocando. Acá probablemente si se mide, ya tiene un poco más de 10 milímetros, está entre micro y macro, está en probablemente llegando acá, si uno pudiera medir, estaría más ya para un macro, pero ven que no está comprometiendo el quiasma, todavía hay un espacio libre, por lo cual no hay compromiso de la visión. Esta mancha blanca que estoy señalando es la neurohipófisis. Entonces, cuando uno ve un síndrome de Cushing, el paciente tiene características de Cushing, ustedes saben, fase de luna llena, fase rubicunda, obesidad central. Entonces uno sospecha síndrome de Cushing. Y el síndrome de Cushing puede ser por un tumor hipofisario, que es la enfermedad de Cushing, que va a aumentar CTH, actúa sobre la glándula adrenal y produce exceso de cortisol. Pero puede ser también síndrome de Cushing por un adenoma o un carcinoma adrenal. Entonces acá el origen ya sería la adrenal, aumenta cortisol y disminuye STH. O también puede ser ectópico, síndrome paraneoplásico, que el síndrome paraneoplásico que produce el Cushing, hemos tenido nosotros pacientes con un tumor ectópico de pulmón, de tiroides, del senofaringios, del glomo carotidio, del feocromocitoma, o sea, pueden ser cualquier tumor ectópico, tumor neuroendocrino ectópico, puede producir ACTH. Y esto nos da el síndrome de Cushing ectópico. Entonces, siempre cuando tengamos gente con síndrome de Cushing, hay que definir si es enfermedad de Cushing, Cushing adrenal o Cushing ectópico. ¿No? La evolución, el tratamiento, todo es totalmente diferente. Es más frecuente en mujeres, entonces esto va a causar el aumento de CTH, una hiperplasia de la suprarrenal, y esto va a causar el hipercortisolismo. Entonces, en enfermedad de Cushing se encuentra un adenoma en más o menos 90%, pero tenemos un 10% que en enfermedad de Cushing puede no encontrarse los microadenomas. Pueden ser tan pequeños que a veces pueden no detectarse. Entonces, hay que hacer otros estudios para definir si está en la hipófisis o no. Este cuadro clínico, o sea, central, fase luna llena, hirsutismo, ustedes ven acá, es un niñito con característicamente un síndrome de Cushing, la señora con síndrome de Cushing, tiene características y con más frecuencia se ve el Cushing iatrogénico, tanto en dermatología como reumatología utilizan dosis altas de corticoides y habitualmente eso va a dar un Cushing iatrogénico. Eso no tienen que estudiarlo, eso ya sabemos que la causa es el exceso de corticoides. Nosotros cuando vamos a estudiar es el Cushing endógeno. Entonces aquí tenemos, ven la obesidad central, esas estrías muy gruesas, y además puede tener pues, hipertensión, diabetes, una serie de alteraciones por el exceso de glucocorticoides. Acá ven también una paciente, fascia redondeada, pero se ve acá más, es más prominente, el cuello también, ¿no? Entonces no sospecha Cushing, hay que hacer el estudio. Y acá ven la obesidad central y las estrías que son muy marcadas. Esos son los síntomas que vamos a pasarlo. Cuando uno eh, gente, ya veremos más adelante la parte clínica, pero en el síndrome de Cushing lo que hay es un exceso de cortisol. Exceso de cortisol, ya sea porque hay un estímulo por la hipófisis o por un
tumor ectópico, o por un exceso de cortisol por la propia glándula. Entonces, hace muchos años, más de 30, 40 años atrás, cuando no había los estudios tan sensibles como hay ahora para tratar, para localizar la mayor cantidad de pacientes con ME de Cushing, lo que hacían era sacarle los adrenales a los pacientes. Un paciente con Cushing no se encontraba la causa, sacaban las grandes adrenales y lógicamente ya no hay producción de cortisol y mejor el Cushing. Y lo que se vio en el tiempo es que estos pacientes que tenían una enfermedad de Cushing, que les sacaban las grandes adrenales, presentaban lo que se llama el síndrome de Nelson. Entonces, al quitar la glándula adrenal, ya no hay un freno en la producción de STH. Y esto comenzaba a producir niveles muy altos de STH y esos tumores que eran muy pequeñitos comenzaban a crecer. Entonces crecían, invadían hipotálamo, el paciente se ponía hiperpigmentado, tenía todo un cuadro de exceso de ACTH y el crecimiento del tumor. ¿No? Eso era síndrome de Nelson, por lo cual ya no se hace más adrenectomía bilateral en pacientes con enfermedad de Cushing, porque hay ese riesgo de la producción del síndrome de Nelson. Otros tumores anteriores, los tumores productores de gonadotrofinas, que habíamos dicho que pueden producir el HFSH, más frecuente a partir de los 50 años, y como mujeres a partir de la menopausia aumenta el HFSH, no va a ser posible diferenciar. Entonces se comportan como adenomas no funcionantes. Y cuando se hace el estudio anatópata, inmunohistoquímico, ahí se detecta que son productores de hormonas. Habitualmente no producen cuadro clínico, no hay síntomas. Los síntomas del tumor pueden ser, además de la producción hormonal, los síntomas por crecimiento del tumor. Entonces, si crece hacia arriba, va a presionar el quiasma óptico, va a dar cuadrantoxia, mianopsia o ceguera, cefalea, puede haber hipertensión endocraniana, alteraciones de la visión, puede haber diplopia, porque eh, puede comprometer el seno cavernoso, comprometer los nervios tercero, cuarto, y puede haber diplopia. Puede haber apoplejía hipofisaria, que el tumor crece mucho, se necrosa, y eso da un cuadro agudo, una emergencia que se llama apoplejía hipofisaria, y lógicamente una serie de trastornos dependiendo del tumor que se origina. Acá tenemos un macroadenoma, crece hacia arriba, y también se va hacia el lado izquierdo, acá ya no se ve el quiasma, entonces acá cuando ya está comprometido el quiasma, hay compromiso de la visión, y esto no es de los tumores más grandes, nosotros hemos visto tumores muchísimo más grandes. Este tumor aproximadamente acá son 10 milímetros, que aproximadamente mide 30 milímetros, para acá mide 40 milímetros. Entonces acá puede ocasionar otro problema neurológico. Y mucho más raros, adenomas tirotropos, son raros adenomas productores de TSH que pueden dar hipertiroidismo. Entonces aumenta TSH, estimula a la glándula tiroides y puede dar hipertiroidismo. Entonces, ¿cómo sospechamos? Un paciente con un cuadro de hipertiroidismo, que hacemos TSH, T4 libre, normalmente en el hipertiroidismo encontramos TSH baja y T4 libre alta. Pero si encontramos un hipertiroideo con TSH que está normal o ligeramente alta, hay que sospechar que esté siendo un hipertiroidismo por un tumor productor de TSH. Es una causa rara de hipertiroidismo. Entonces puede haber bocio y también hipertiroidismo por excesiva producción de TSH que va a estimular la producción de hormonas tiroideas. Y nos da el cuadro clínico de hipertiroidismo que no vamos a dar mucho. Entonces tenemos niveles séricos altos de T4, secreción de TSH no necesariamente alta. Si el TSH está en el rango normal con T4 libre alto, ese TSH estaría alto para ese T4 libre. O sea, no necesariamente esperemos tener el TSH alto para sospechar, puede estar normal, porque normalmente en el hipertiroidismo debe estar necesariamente bajo el TSH. Y además, en el estudio de imágenes se ve el adenoma hipofisario. Estos son los adenomas funcionantes. Y de otro lado tenemos adenomas no funcionantes, que se originan de células null, células de sostén. Son los adenomas funcionantes clínicamente silentes, acá vemos el tumor gonadotropo, y los verdaderos tumores que no producen hormonas, que se derivan de las células null, células null.
representan 25% de tumores hipofisarios, y lo que van a dar acá es crecimiento por efecto de masa. So, no va a haber alteraciones hormonales por sobreproducción, sino que va a haber efecto de masa y al crecer el tumor va destruyendo las células funcionantes y va a terminar en hipopituitarismo. Entonces acá los tumores no funcionantes habitualmente cursan con hipopituitarismo parcial o total y por efectos de masa va a haber copa quiasma óptico, si es crecimiento celular, paracelular, etcétera, no va a dar cuadro clínico. Y muy raro es el carcinoma hipofisario, o sea, puede haber carcinomas hipofisarios, son extremadamente raros. ¿Cómo sospechamos? Se sospecha cuando se encuentra metástasis a distancia. O sea, el estudio patológico no nos diferencia si es un adenoma o carcinoma. La única condición para decir que es un carcinoma es que este tumor hipofisario haya dado metástasis a distancia. De esa manera hablamos de un carcinoma hipofisario, ¿no? Acá vemos también un macroadenoma muy grande. Entonces, el hipopituitarismo es porque hay alteración en la producción de una o más hormonas. Hay muchos casos que nos dan hipopituitarismo, uno de ellos tumores no funcionantes, pero hay una serie de otras condiciones que nos pueden dar hipopituitarismo, que son trastornos hereditarios. Por ejemplo, agenesia de hipófisis. Hay niños que pueden nacer sin hipófisis o hipoplasia de hipófisis. No son trastornos hereditarios y hemos tenido algunos pacientes con hipopituitarismo congénito que no han tenido hipófisis. Trastornos vasculares, tratamiento de la hipófisis por cirugía o radiación, lesiones inflamatorias, sarcoidosis, por ejemplo, traumatismos, neoplasias metastásicas. Puede haber muchas otras condiciones que nos pueden dar hipopituitarismo, aparte de un adenoma no funcional. Y una condición particular es la necrosis isquémica de la hipófisis, el síndrome de Sheehan, la necrosis postparto de Sheehan. ¿Por qué se produce eso? Porque había mencionado que el adenohipófisis está conectado con el hipotálamo por el plexo venoso, que es un plexo que cuando hay baja presión se colapsa. Entonces, cuando hay mujeres que tienen un parto traumático, hay mucho sangrado, hay una hipovolemia, entonces se va a cerrar, se va a aplanar las venas del plexo venoso y no va a llegar sangre hacia se va a encharcar de sangre, no llega sangre, y va a haber una necrosis de la hipófisis y eso se llama el síndrome de Sheehan. No solamente se da posparto, puede haber un paciente que ha tenido un accidente, que una hemorragia importante, también puede causar una necrosis, un síndrome de Sheehan. Entonces, ¿cómo sospechamos en una paciente, presento un Sheehan en mujeres, cómo sospechamos en una paciente que tiene un parto traumático y no hay secreción láctea? O sea, no tiene secreción láctea, no pasa el tiempo, no se presenta en las reglas y ya sospechamos el Sheehan. No siempre se presenta todo abruptamente, se puede presentar en el tiempo, pueden ir a otras alteraciones. Puede haber apoplejía hipofisaria, una apoplejía pituitaria que generalmente es cuando es un adenoma hipofisario grande y va a necrosarse. O puede también haber un trauma, una sección del tallo por un trauma, o una anemia de célula falciforme que también puede causar, ¿no? Pero lo más frecuente es por un tumor hipofisario, que el paciente sabe o puede no saberlo, pero es muy grande, y como es muy grande, no es suficiente la circulación sanguínea, se necrosa, y eso nos da la apoplejía hipofisaria, que es una emergencia neuroquirúrgica. Y le decía, la anemia de células falciformes también puede dar infarto hipofisario por oclusión de células falciformes. Entonces, el síndrome de Sheehan es por el sistema venoso que tiene irrigación, habitualmente una hipotensión prolongada, y el síntoma más temprano es la galaxia postparto. Entonces, ya más el hipopituitarismo, que hay síntomas derivados por deficiencia hormonal y derivados del efecto de masa. Otra causa es, he mencionado, lesión quirúrgica, radiación,
sarcoidosis, tuberculosis, hipofisitis, granulomatosis, hipofisitis autoinmune que cada vez se describe más. Y las manifestaciones que nos va a dar es dependiendo de la hormona que haya deficiencia. Si hay deficiencia de hormona de crecimiento, eso sí es en la etapa de la niñez, nos va a dar un enanismo hipofisario. La hormona de crecimiento es una hormona que también es importante en adultos. Hay un síndrome de deficiencia de hormona de crecimiento del adulto y está indicado darle al adulto reemplazo con hormona de crecimiento. O sea, la hormona de crecimiento no solamente sirve para el crecimiento, es, su nombre ha llevado a confusión. O sea, la hormona de crecimiento es una hormona anabólica. En el adulto es importante como hormona anabólica. Mejora el nivel de perfil de lípidos, glucosa, eh, la obesidad, es sentirse bien, es estar activo. O sea, todos son manifestaciones de la hormona de crecimiento. Puede haber deficiencia de gonadotropinas, que nos va a dar amenorrea, infertilidad en varones, disfunción eréctil, disminución de vello pubioaxilar, deficiencia de TSH nos da hipotiroidismo secundario, deficiencia de CTH nos da una insuficiencia renal secundaria, deficiencia de prolactina, la agaláctea, y la otra parte es la neurohipófisis, que acá están como las neuronas que se forman en el hipotálamo, se prolongan y depositan su secreción a nivel de la neurohipófisis, de donde es liberada. Entonces, si hay una sección del tallo, perdón, si hay una sección del tallo, cortamos el tallo, todo lo que vamos a encontrar es que todas las hormonas hipofisarias van a disminuir, excepto prolactina, porque la prolactina tiene hormona inhibidora. Y a nivel de neurohipófisis, si la sección del tallo es por debajo de el- a nivel del cuerpo mamilar, de esta altura por acá, si el corte es por abajo, más o menos por donde está señalado, este por abajo puede producirse una neurohipófisis ectópica en la parte superior y no dar diabetes insípida. Si la sección es por encima, sí hay diabetes insípida permanente. Entonces, la hipófisis posterior, ya hemos mencionado dónde está, no produce, no fabrica ninguna hormona, simplemente se van a depositar hormonas que vienen del hipotálamo y se van a liberar hacia la sangre. Entonces, vamos a pasar. Acá tenemos nuevamente, esto es lo que representa, más o menos donde está este ovoide, es donde podríamos ver que una lesión por debajo de este nivel no da diabetes insípida, se forma una neurohipófisis ectópica. Pero está por encima, sí. Pero las hormonas que se producen, que va a liberar la neurohipófisis es la oxitocina y la hormona antidiurética. La oxitocina es hormona que va a estimular las contracciones del útero en el momento del parto y también interviene para la expulsión de leche durante el parto. Y en el varón, para estimular la síntesis de testosterona como un efecto eh, coadyuvante. Entonces, la hormona antidiurética se origina en el hipotálamo, la hormona antidiurética se libera por la neurohipófisis, va a ir hacia el riñón, donde va a estimular la reabsorción de agua. Que va a hacer que el riñón, en el tubo contorneado distal y tubo colector, se va a permitir la reabsorción de agua. Si normalmente nosotros, o el riñón, eh, filtra más o menos 180 litros de agua en 24 horas, que eso es lo que filtra el riñón en 24 horas, 180 litros de agua, el 90% de este filtrado glomerular se va a reabsorber en forma pasiva en el tubo cuaternario proximal, la CGengle se va a reabsorber. Y un 10% de esto va a llegar al tubo cuaternario distal y al tubo colector. Allí es donde actúa la hormona antidiurética. Entonces, de este 10%, el 9% va a ser reabsorbido por hormona antidiurética y 1% es lo que se va a eliminar por la orina. Entonces, si no hay hormona antidiurética, se van a perder ese 10% que llega a la parte distal de la nefrona. Entonces, y el paciente puede orinar 15, 18 litros cuando hay deficiencia completa de hormona antidiurética.
Entonces, la antidiurética, además de la diuresis, sirve vasoconstricción, volumen sanguíneo y tiene otros efectos que vamos. Entonces, la hormona antidiurética es regulada por factores osmóticos. Entonces, lo que vamos a tener es si aumenta la osmolaridad, va a ocurrir una deshidratación celular y eso es una señal para liberación y secreción de hormona antidiurética, va a ocasionar reabsorción renal de agua y esto va a hacer que disminuya la diuresis y se normalice el volumen extracelular, ¿no? Entonces la osmolaridad del extracelular es lo que va a dar la señal para que se pueda liberar la hormona antidiurética y esta reabsorber el agua. Y también hay fenómenos no osmóticos, hemos visto el osmótico, que es básicamente hemorragia y deshidratación, en el cual disminuye el volumen extracelular y esto aumenta la secreción de hormona antidiurética, absorbe agua, disminuye diuresis y se normaliza, ¿no? Esos efectos. Pero la diabetes insípida, que ya no se llama está tratando de cambiarse el nombre, porque cuando uno habla de diabetes insípida muchas veces confunde con diabetes mellitus, y eso ha habido confusión en muchos sitios, en países desarrollados incluso ha habido confusión y eso ha ocasionado un mal tratamiento. Entonces ahora lo que se plantea es el diagnóstico de síndrome de deficiencia de hormona antidiurética, que es cuando lo que se llama diabetes insípida central, eso es el síndrome de deficiencia de hormona antidiurética. Y lo que se llama diabetes insípida nefrogénica se llama síndrome de resistencia a hormona antidiurética, ¿no? Entonces, y de repente con unos años ya no se va a usar diabetes insípida, pero es lo mismo que síndrome de deficiencia de hormona antidiurética. Lo que es nada por deficiencia absoluta relativa de vasopresina, y lo que va es una poliuria, y las causas, traumatismos, neoplasias, y procesos inflamatorios, postquirúrgicos, etc. Entonces, la diabetes central, que es síndrome de deficiencia de hormona antidiurética, la más frecuente, síndrome de deficiencia nefrogénica, síndrome de resistencia a hormona antidiurética, diabetes insípida gestacional, y la otra que hay que diferenciar es la ingesta compulsiva de agua, que es un trastorno psiquiátrico. Entonces, en la síndrome de deficiencia de hormona antidiurética, si es parcial o total, pueden orinar de 2 a 20 litros por día. Lógicamente, eso va a dar polidipsia, poliuria, densidad de la orina baja, puede haber fiebre por el hipotalámico, puede haber hasta la postración y muerte. Y esto va a ocasionar un aumento en la contracción de sodio, porque la gente disminuye el líquido, el intravascular, va a haber retención de sodio, va a haber una hipernatremia. Y lo inverso también se puede dar, que es el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, que es el SIHAT, ese trastorno por exceso de la liberación de hormona antidiurética. Causas: secreción ectópica de hormona antidiurética por una neoplasia maligna, enfermedades neoneoplásicas, tumores ectópicos de diferentes sitios, trastorno local hipotálamo, lo pueden dar. Más frecuente se da en causa medicamentosa. Hay muchos medicamentos que pueden causar el SIHAT, especialmente los medicamentos que dicen en psiquiatría, muchos de ellos no van a dar el SIHAT. Siempre cuando un paciente sospecha el SIHAT, y uno, ¿cómo lo sospecha? Un paciente que tenga hiponatremia y pérdida normal de orina de sodio por la orina. Entonces eso nos hace sospechar de SIHAT. Lo primero, hay que buscar medicamentos. Muchos de ellos focalizan o muchos de ellos van a producir este SIHAT. De la manifestación de hiponatremia, fue edema cerebral, y esta hiponatremia tiene la característica de causar con pérdida normal de orina, de sodio por la orina. Y la oxitocina, habíamos dicho que es a nivel de mama y el útero. La oxitocina tiene que ver con la contracción de las células mioepiteliales mamarias. También tiene efectos de prolactina, pero el más importante a nivel de la lactancia. Nunca tenemos lo mismo. Hipotálamo, neurohipófisis, oxitocina, que va a actuar a nivel de los genitales y glándula mamaria. Y esto, a su vez, el hipotálamo para regular esta producción. Esa es la revisión que les traía del hipotálamo hipófisis. No sé si hay alguna pregunta. Podemos empezar con la segunda clase, doctor, y al final de las dos clases ya pasamos con las preguntas. Ya, entonces, denme un par de minutos para
un poco de líquido y comenzamos. ¿Ya? Sí, doctor, gracias.